Yo me considero agnóstico, es decir, no me considero ahora mismo, no me considero miembro de ninguna religión, ¿no? O sea, respeto mucho al que tenga y he estudiado en profundidad sobre todo el judaísmo y el cristianismo, de hecho hice un doctorado en teología, entonces me considero agnóstico, pero me interesa la religión y sobre todo más que la religión, me interesa la idea de Dios. Me considero agnóstico con respecto a lo que tradicionalmente se llama Dios y a las religiones tradicionales. Incluso comprendería el ateísmo, ¿no? Porque efectivamente es muy difícil encontrar ¿Puedes pruebas. diferenciar para que la gente que no Agnosticismo es sepa? alguien que no considera, es decir, me considero agnóstico porque no tengo elementos suficientes para afirmar la esencia de Dios, pero tampoco para negarla. Es decir, entiendo perfectamente a los que la niegan, porque entiendo que ellos digan el universo es autosuficiente, se explica por sí mismo, no necesitas, pero soy demasiado consciente de lo que sé, de lo que no sé, y espero demasiado de lo que no sé como para atreverme a descartar de manera absoluta la existencia de Dios. Alguien puede decir, te estás acogiendo al último resquicio, al último clavo ardiente. Bueno, puede ser, lo admito, pero desde un punto de vista de pureza lógica argumentativa hay demasiadas cosas que ignoro y por tanto no puedo negarlo. No me sentiría en paz conmigo mismo si lo hiciera, ¿no? En tal. Pero entiendo, por supuesto, a los ateos. Y también entiendo a los teístas, ¿no? A los que piensan que existe un Dios, porque efectivamente también en el universo ves ciertos elementos de inteligibilidad que dices de dónde vienen. Pero claro, yo a ellos les diría, si propones a Dios, también vas a tener un problema nuevo, porque vas a tener que explicarme de dónde viene ese Dios. O sea que en el fondo no vas a ganar mucho explicativamente con respecto a la autosuficiencia explicativa del mundo. Claro. Por eso prefiero mantenerme agnóstico. ¿Qué pienso yo que es Dios? Y esto es muy arriesgado, es mi propia idea, mi propia teoría sobre Dios. Si miramos en la evolución de la mente humana, y esto conecta con todo lo anterior, claro, lo que tú tienes es una evolución en la capacidad de imaginar y de razonar. O sea, tú tienes un chimpancé, puede imaginar y razonar X. Un ser más evolucionado que un chimpancé puede imaginar y razonar Y. Imagínate, el hombre, ¿no? El ser humano, el Homo sapiens sapiens. Un ser todavía más evolucionado que nosotros podría imaginar y razonar Z. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo que es Dios, en el fondo no sabemos ni siquiera qué es el límite de nuestra imaginación, que sería el ser perfecto, autosubsistente, pero todavía no somos capaces de imaginar algo mejor sobre Dios. Entonces, para un chimpancé, su Dios sería algo mucho más pobre de lo que para nosotros es Dios. Y para una mente superior a la nuestra, Dios sería algo mucho más rico de lo que los filósofos y los teólogos nos han dicho que es Dios. Y probablemente no tendría ciertas incompatibilidades e inconsistencias lógicas en la definición tradicional de Dios. Entonces digo, Dios para mí es el límite cuando X tiende a infinito. Es un límite asintótico. Es decir, nunca llegaríamos a tocar el último concepto posible de Dios. Entonces Dios es el límite al que puede tender la mente humana, es lo máximo que tú puedes imaginar y razonar. Pero yo no considero y no me atrevería a considerar que la mente humana sea el límite de la mente. Yo estoy convencido de que surgirán mentes superiores a la nuestra. ¿Ah, sí? Cualitativamente superiores. Igual que la mente del chimpancé es cualitativamente inferior a la nuestra. Cuantitativa y cualitativamente. Es decir, no puede imaginar y razonar ciertas cosas. Pues probablemente surja una mente que sí, que pueda imaginar y razonar cosas que nosotros no podemos. ¿Será evolución de nosotros o será... Este es el tema. ¿Será máquina? Este es el tema. Yo soy bastante, no escéptico, pero no me espero mucho de la evolución biológica. No me espero. No me atrevo a decir que hayamos tocado un límite, porque eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe y nadie que pueda decir, nadie lo sabe. Es como si un Homo erectus hubiera pensado en su momento que era el límite de la evolución. Pues no, nosotros los Homo sapiens somos más evolucionados que un Homo erectus y tenemos un cerebro muchísimo más desarrollado en muchos aspectos. Pero no espero mucho porque es muy lento ese proceso. Es muy lento. La selección natural opera de manera, exige muchísimas generaciones. Espero más de la evolución tecnológica. Entonces ahí viene la inteligencia artificial. Todo esto que se habla, que a mí me pone muy Claro, nerviosa. y no es una vía de escape, porque yo tampoco soy transhumanista. De hecho, a mí me parece que el error del transhumanismo es que ha llegado demasiado pronto. Sí. O sea, para ser transhumanista todavía debemos haber superado, es como siempre digo, Marx se adelantó a su tiempo. Para tener el sistema socialista necesitas haber producido más. Es decir, a lo mejor ahora es más posible que antes, ¿no? Y en el transhumanismo pasa lo mismo. Pero por ahí yo creo que hay una vía posible de superación de los límites de la mente humana. Pero si me dices Dios, en el fondo para mí Dios es la mente humana. Entonces Dios es el límite de lo que tú puedes imaginar, el concepto supremo que puedes imaginar en un momento dado, con un tipo de desarrollo de la mente. Pero ¿por qué te detienes en esta mente? No puedes llegar a Z y a más y a más. Claro, y tiene a más. sentido. Yo lo pienso, por ejemplo, cuando veo a mi perro,
y ve un avión volando, el perro no sabe ni qué es un avión, ni por qué está ahí, ni cómo se ha Pero hecho. es que tú fíjate, incluso sin Entonces, tener, claro. parece ser que, es decir, hace un ser humano de hace 10.000 años, Sí. fíjate, de los inicios del Holoceno y de las últimas glaciaciones, en el fondo tenía unas capacidades cerebrales iguales a las nuestras, más o menos. Y podemos deducir que su mente era como la nuestra. En el fondo, si decimos que la mente es la organización funcional del cerebro, las capacidades innatas que tenía ese humano, Homo sapiens, de hace 10.000 años son como las nuestras. Tú fíjate lo que podía imaginar ese humano con la misma mente, vamos a suponer que tenía la misma mente que nosotros. Es que hay un universo entre ambos. Claro, porque entre ambas ha sido muy progresivo. No tiene, pero incluso de hace 1.000 años. Si tú preguntas a una persona aquí en España hace 1.000 años, año 1020, fíjate, todavía no habría sido reconquistado, sería bajo la disolución del califato de Córdoba y tal. Tenían la misma mente que nosotros, eran humanos como nosotros, pero lo que podrían imaginar ahora mismo aquí, en Madrid, hace 1.000 años, de lo que podemos imaginar nosotros. Incluso a veces sin evolución y sin tener una mente distinta, biológicamente, incluso siendo humanos como somos, sin entrar en el tema de inteligencia artificial, no es asombroso lo que puede hacer la mente. Para mí Dios es la mente, Incluso que es la capacidad que claro. tiene de llegar a conceptos límite. Claro. Porque Dios en el fondo siempre ha sido un concepto límite, es como el primer principio. Pero ese argumento también lo puedes decir ahora, es decir, en el siglo XXI, en el 2020, alguien que está en Taiwán no puede imaginar lo mismo que alguien que está en Silicon Valley. Interesante lo que dices, sí, efectivamente, ¿No? porque, bueno, igual que, es decir, tú hace a un humano de hace 10.000 años, si lo trajeras aquí desde muy pequeño y le sometes a los mismos aprendizajes, igual, sí. claro, Exacto. con un chimpancé no, porque un elemento tiene un cerebro distinto, y probablemente con especies humanas anteriores, con un neandertal, no lo sé, no tengo ni idea, no sé si habría muy sido chulo verlo, ojalá. Pero desde luego, incluso sin entrar, y yo creo que podremos llegar a una mente superior a la nuestra, igual que la nuestra es superior a la mente del Homo habilis, pero incluso sin llegar a eso, simplemente con la mente que tenemos, piensa en el enriquecimiento de esa mental que ha tenido la humanidad en los últimos 1.000 años, Es increíble. o en los últimos 500 años. Entonces, ¿dónde poner el límite? Para mí, lo que llamamos Dios es una proyección de a qué límite puede llegar la mente humana. Vale. ¿Y tú crees que la idea de Dios puede cambiar? Por supuesto, claro, porque es correlativa al grado de desarrollo de nuestra conciencia, efectivamente. Una persona que tiene una experiencia del mundo mucho más básica, pues piensa que pues su Dios son los árboles, los ríos. No digo que sea inferior, no, simplemente quiere una experiencia más básica, pero si tú ya has observado el universo, te has planteado la pregunta por el universo como un todo, ya Dios se identifica con el universo como un todo, Vale, que fue un progreso filosófico, evidente. Entonces, ¿por qué no va a ocurrir algo todavía superior en el futuro cuando descubramos nuevas posibilidades de pensamiento? Claro. A mí lo que más me fascina es cómo la mente humana no está confinada a unas posibilidades de pensamiento concretas. Hay reglas lógicas que no puedes quebrantar si no quieres caer en contradicción, aunque bueno, hay lógicas polivalentes y cosas así, pero el sistema es muy más flexible de lo que pensamos. Y hay ideas, por ejemplo, cuando a finales del 19 Cantor empezó a investigar científicamente la idea de infinito, matemáticamente la idea de infinito, se pensaba que solo había un tipo de infinito, que era una cosa uniforme y el infinito era lo mismo. No, y él descubrió distintos tipos de infinito. Que el infinito de los números reales no es igual que el infinito de los números naturales, por ejemplo. Eso fue un progreso extraordinario en las capacidades de pensamiento que tiene la mente humana. En posibilidades nuevas. Y eso es lo que a mí me fascina, posibilidades nuevas. ¿Dónde están esas posibilidades nuevas? Y puede ocurrir que surjan nuevas posibilidades de pensar la idea de Dios más compatibles con los conocimientos científicos.